Les invito, hermanos y hermanas, a que busquemos en la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y leemos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Luego nuestra pastora, la reverenda Marisa Resto, tendrá la proclamación de la mañana. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor les bendiga poderosamente en esta mañana. Nuestra pastora con el mensaje de la mañana. Amén. Los niños y las niñas ya están en la iglesia de la niñez, siendo este el primer domingo del mes de junio. Hermanos, llegamos a junio ya. Ya estamos en la mitad y quizás un poquito más de este 2017. Esa escritura que nuestro hermano Carlos ha leído, en la versión Dios habla hoy, dice así en el nombre del Dios Trino. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Y me parece que es importante ver las dos versiones. Y entiendo, hermanos y hermanas, que siendo hoy el día de Pentecostés, tenemos que afirmar que el Espíritu de Dios, que ese Espíritu que Dios derrama, insufla, sopla, de alguna manera da a nuestra vida, es un espíritu de poder, y es un espíritu de amor, y es un espíritu de buen juicio. Y que ese Espíritu Santo de Dios tiene esas características, que no solamente se estaciona en un momento particular de Hechos 2 para repartir lenguas como de fuego, lenguas humanas, para que aquellos que venían de tantas partes de ese lado del mundo pudieran entender el mensaje del Evangelio en su propio idioma, sino que ese Espíritu Santo de Dios es dinámico. Y ese Espíritu Santo de Dios también tiene unas características que se manifiestan de acuerdo a la segunda carta de Timoteo de esta manera. Ese primer momento del versículo, pues Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no nos ha dado espíritu de temor, nos lleva a hacernos una pregunta. Cuando leemos este capítulo 1 de segunda de Timoteo, ¿qué le podía ocasionar a Timoteo temor? ¿Qué cosas, qué situaciones podían levantar en él temor? Podían hacer que él sintiera cobardía. La responsabilidad pastoral, siendo un joven, quizá. La persecución de la que ya había sido víctima su maestro espiritual, su padre espiritual, su mentor, el apóstol Pablo, ¿quién sabe? La inexperiencia frente a las exigencias del mundo adulto, lo más probable. Lo cierto es, hermanos y hermanas, que en algún momento del camino nos pueden asaltar miedos, nos pueden sorprender temores. Lo importante es identificarlos para poder vencerlos con el Espíritu de Dios. Pero siendo este el día de Pentecostés, mirando esa escritura que nos habla del Espíritu de Dios, tenemos que hacer una pregunta básica y fundamental. ¿Con qué propósito Dios imparte, Dios derrama su Espíritu sobre la iglesia? No importa si nos ubicamos en el libro de los Hechos o si nos ubicamos en una eclesiología un poco más avanzada, como en la segunda carta de Timoteo. La pregunta es la misma. ¿Con qué propósito Dios imparte y derrama su Espíritu sobre la iglesia?
No importa si es la iglesia del primer siglo, después de la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, o si es la iglesia del siglo XXI, en un lugar del Caribe llamado Puerto Rico y específicamente en San Juan University Gardens. Pues miren, ese Espíritu de Dios se derrama sobre la iglesia del Señor para predicar y dar testimonio contundente de Cristo y de su obra en nosotros. Y hacerlo sin temor, hacerlo sin ningún miedo. En segundo lugar, para servir al ser humano en sus necesidades, como lo hizo Cristo, y ese servicio poderlo dar sin desanimarnos, siempre con el gozo del Espíritu en nuestro interior. Y en tercer lugar, para vivir sin temor, invocando su poder, para vivir con amor y ejercer un buen juicio. Hay otras versiones que dicen dominio propio, que es la versión que leyó nuestro hermano Carlos. Si nosotros vamos a trazar alguna línea consistente desde las antiguas escrituras de Israel o desde el Antiguo Testamento, ¿cómo podemos definir el espíritu? Allá en las antiguas escrituras, desde el Génesis, es aliento de vida. Dios sopló sobre el ser humano el ruá, el hálito, el aliento de vida. Sencillo, póngase su manita aquí y respire. Y ese respirar, y eso que usted siente, es el aliento de vida. Es el soplo de vida, que de alguna manera se recoge en ese respirar suyo. Y el día que cesan las funciones biológicas, y el día que usted deja de respirar, es que el hálito, el ruá, el aliento de vida ha vuelto a Dios, quien lo dio. Ese espíritu en el Antiguo Testamento es el que se movía sobre las aguas del caos. Y vino el Espíritu de Dios a poner orden en medio del caos. Si algún caos usted está experimentando en su vida, en su entorno, usted puede decir en esta mañana: Espíritu de Dios, Espíritu de orden, llega y haz tu trabajo en el nombre del Señor. Es el Espíritu que Dios sopló como aliento de vida al ser humano y a todos los seres. Es el que estaba siempre presente de alguna manera. Es el que guió al pueblo de Israel por el desierto como nube de día y como columna de fuego en la noche. Es ese Espíritu que de alguna forma se posaba sobre líderes que Dios suscitaba y levantaba en momentos de crisis nacional, y ahí de alguna forma impartía su espíritu para que tuvieran dirección. ¡Aleluya! Es el espíritu que de alguna manera dirigió a los profetas para dar mensajes puntuales a un pueblo que muchas veces no sabía ni hacia dónde iba a caminar. Ese Espíritu de Dios, si damos un salto y dejamos muchas cosas sin decir en esta mañana, en el Nuevo Testamento, es el que hizo posible la concepción de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice la Escritura que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Es ese mismo Espíritu el que acompaña y unge a Jesús durante su ministerio. Es ese Espíritu que Lucas 4 dice, poniéndolo en labios de Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas noticias a los pobres. Y por ahí sigue haciendo de alguna manera alusión a su agenda programática. Es ese Espíritu que ungió a Jesús durante todo su ministerio. Oiga, porque sin el Espíritu de Dios no podemos ministrar. Sin el Espíritu de Dios, Jesús no hubiese podido
sencillamente llevar a cabo un ministerio tan importante. Desde el mismo momento del bautismo hasta su muerte, ese espíritu estaba con Jesús. Y el que está con él resucitándole, y el que Jesús promete a nosotros para siempre. Yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, sino que dejaré para ustedes y con ustedes y por ustedes el Espíritu Santo, el Paracletos, el que consuela, el que capacita, el que unge, el que de alguna manera nos guía a toda verdad y a toda justicia. Ahora bien, cuando damos otro salto a 2 de Timoteo, ya vemos el Espíritu de alguna manera tomando unos contornos de carisma. Y fíjense, acompáñenme por favor, hablan sus Biblias en 2 de Timoteo 1 otra vez. Y vamos a mirar entonces el versículo 6. Se leyó el 7. Pues vamos a mirar a qué está vinculado ese versículo 7. El 6, desde la versión Dios habla hoy, dice: por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Vaya conmigo rapidito, rapidito. A 1 de Timoteo 4:14. 4:14 es para que veamos la correspondencia directa e inmediata. Fíjense que el apóstol en 2 de Timoteo le está diciendo a este joven: te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que Dios te dio cuando te impuse las manos. Sí, 4:14, ¿qué nos dice? No descuides los dones que tienes y que Dios te concedió cuando, por inspiración profética, los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Quiere decir que en esa tradición apostólica había un derramar del Espíritu de Dios a través de la imposición de manos. Era una forma que el Señor usaba en esa iglesia naciente para transmitir de alguna manera el carisma y el don del Espíritu Santo. Y ahí el apóstol le está diciendo a este joven: no descuides, te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Y el Señor te dice a ti, me dice a mí en esta mañana: aviva el fuego del Espíritu en tu corazón. Porque hay muchos ventarrones por ahí que amenazan con apagar el fuego del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y el Señor nos aconseja de manera puntual en esta mañana: aviva la llama, mantén avivada la llama y el fuego para ejercer el llamado y la vocación que Él ha puesto en tus manos. Y ahí entonces inmediatamente está vinculado ese versículo tan importante que hemos leído, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, sino que el Espíritu de Dios llega a nosotros para impartirnos poder, para impartirnos amor y para impartirnos buen juicio, porque el Espíritu de Dios es poder, amor y buen juicio y dominio propio. Ese espíritu de poder, vamos a mirarlo rápidamente en esta mañana. En efecto, el Espíritu de Dios no es de cobardía, sino de poder. Aquí la palabra griega que se utiliza es dinameos, que quiere decir poder, en el sentido de fortaleza. ¿Cuántos necesitan ser fortalecidos en el Señor? Fortaleza, fuerza, que genera movimiento, que provoca cambios. Hay momentos que nos estacionamos y ahí nos quedamos y de alguna manera nos fosilizamos y nos congelamos en el tiempo. Y el Espíritu de Dios viene siempre
para movernos a otros momentos, a otros caminos, a otras fases, a otras rutas espirituales. Dios nos ha dado un espíritu de fortaleza y de fuerza, no de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de poder, no de debilidad, ni para retroceder en nuestras convicciones de que Dios está y su espíritu nos capacita. Y si en este momento tú has sentido profunda debilidad o comienzas a sentir el poder de retroceder, tú le dices: Señor, dame un Pentecostés de tu poder. Este poder no está enmarcado, ni se está haciendo referencia al poder del dinero, al poder político, al poder económico. Esos poderes son con minúscula. Aunque hay gente que le otorga con mayúscula y ponen toda su fe en el dinero, y ponen toda su fe en los políticos, y ponen toda su fe en el movimiento bursátil hoy día económico. Esos son poderes con minúsculas. No, hermano y hermana, al poder que se refieren las Sagradas Escrituras en esta hora. Es ese poder equivalente a la fuerza generadora que cambia y transforma la vida toda y completa. Ese poder radica en el Espíritu de Dios que nos ha sido dado. Es la fuerza de Dios que hace surgir algo nuevo en nosotros y nosotras. Es la fuerza de Dios que en virtud de su poder y su palabra, donde no existía, existe. Donde no había, hay. Donde no se podía, se puede. Porque el Señor está en medio nuestro. Es ese poder que viene a la existencia de la mano y del poder creador de Dios. Y ese poder produce cambio. Un cambio hacia lo bueno. Hoy se habla de un cambio en retroceso. Hoy se habla de un país que cambia para mal. Pues yo quiero decirte en esta mañana que los pueblos que tienen el Espíritu de Dios, aún de las crisis más profundas, de alguna manera ven posibilidades para una transformación en la gracia y en el poder del Señor. Y pueden haber cambios hacia lo nuevo y hacia lo mejor en el nombre del Señor. Ahora bien, ese poder está íntimamente relacionado con el amor. Lo dice ahí, un solo texto, con el amor y el buen juicio. Si usted se dio cuenta, de acuerdo al apóstol, uno no puede coexistir sin el otro. El poder no puede coexistir sin el amor. El poder y el amor no pueden coexistir sin el buen juicio. Es una triada, es una trinidad que de alguna manera está ahí presente. Que le podamos decir al Señor en esta mañana: Señor, danos un Pentecostés de tu poder. De ese poder que suscita cambios y transformación. De ese poder que de alguna manera, en virtud de tu palabra, tiene la capacidad de crear nuevas situaciones en medio nuestro. Espíritu de amor es la segunda característica que está ahí. Ese amor del que habla el texto bíblico es el amor ágape. Ese es el amor de Dios. ¿Cuántos necesitamos de ese amor? Porque ese amor mío, estorgé, que es amor de amistad, filía, que es amor filial, eros, que es el amor de los enamorados. Ese amor es finito, a veces finitito, que lo que le hace falta es un empujoncito para que se vaya por el barranco. Pero el amor ágape es el amor de Dios. Es el amor del que habla Corintios 13. Es el amor que se entrega por los demás sin esperar nada a cambio.
en un mundo de tantas transacciones, en un mundo donde yo te doy para que tú me des. Dios nos habla y nos entrega un amor incondicional. Un amor que se entrega por los demás sin esperar nada a cambio. En otras palabras, no podemos facturar a la otra persona por amarle y por aceptarle como es. Ah, no, yo te amo. Si tú, usted llena el blanco. Pues miren, amar es una decisión. Es un poder, ciertamente. Pero cuando le decimos, ven Espíritu, ven, como decía el cántico, y lléname, Señor, de tu unción, de tu poder, de tu amor. Le estamos diciendo, Señor, yo voy a amar a fulanito o a fulanita, aunque no me gusta la manera en cómo me mira, o cómo me habla, o cómo se comporta. ¿Sabes qué? El amor de Dios en nuestros corazones, cuando de alguna manera se va apoderando de nosotros y nosotras, ese amor derrumba tantas barreras. Y nosotros no podemos facturarle a los demás, porque el Señor nos ha amado, te ha amado a ti y me ha amado a mí de manera incondicional. Por pura gracia. Que le podamos decir al Señor en esta mañana, Señor, trae un Pentecostés de ese amor tuyo, de ese amor genuino, de ese amor puro que sabe esperar. El amor genuino espera. Espera. El amor puro y genuino de Dios en nuestros corazones no se irrita fácilmente. Hay gente que vive con el rostro de una cafetera. ¿Usted ha visto las cafeteras? No las modernas que se enchufan. No, esas no, las otras, las viejitas. ¿Usted las ha visto? Pues así. No se irrita fácilmente. Ese amor ágape no compite. Ese amor ágape no es malcriado. No es grosero, porque ahí la versión Reina Valera dice, no es grosero, ¿verdad? No se irrita, no guarda rencor, todo lo soporta, todo lo puede. Pues usted búsquele las palabras boricuas a eso. Ese amor que a veces es malcriado. ¿Cuánto tenemos que aprender? Pero ¿cuánto tenemos que abrirnos de verdad a la gracia y al amor de Dios? Si Dios ha tenido paciencia con nosotros, porque mira que contigo ha tenido paciencia. Así te estoy hablando hoy. Vine de Cuba directa. Óyeme, caballero. Pero eso no se queda allá. ¿Cuánta paciencia Dios ha tenido conmigo? ¿Cuánto amor? ¿Cuánto perdón? Entonces cualquier persona, cualquier familiar, póngale el nombre, el rostro, usted conoce, nos hace algo y ya, lo borramos de la lista. No puedo con esa persona. Borrado está de la lista mía. Pues mira, Dios no te ha borrado a ti. Dios ha tenido paciencia contigo. Por su bondad estamos aquí. Por su amor nos movemos, vivimos, respiramos, trabajamos. Porque por su bondad no hemos sido consumidos. Señor, trae un Pentecostés de ese amor tuyo
a nuestros corazones. Espíritu de buen juicio. El Espíritu de Dios, ya dijimos, no es un espíritu de cobardía, no es un espíritu de temor, sino de buen juicio también. Tradicionalmente el término se ha traducido como dominio propio, algo parecido a la cordura. Esa cordura, ese dominio propio, esa gente que está en control, esa gente que está siempre centrada, enfocada. Pero nos sugiere también que la persona cristiana debe moverse con mucha paciencia. Escucha, iglesia, con mucha paciencia y tener mucho tacto. Alaba. Te lo estoy diciendo en palabras finas, mucho tacto a la hora de hacer las cosas en nuestras relaciones humanas con las demás personas. ¿Sabe? Yo soy así, así, sin anestesia, así como salga. No, hermano y hermana, no. Cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, Él nos dirige. Él nos redarguye. Así es que este término, buen juicio, tiene mucho más que ver con la capacidad para poder discernir. Discernimiento, buen juicio. Y el discernimiento es una comprensión espiritual que el Espíritu nos permite tener. Es de alguna forma ver más allá de la apariencia. La persona que ejerce discernimiento porque tiene el don del discernimiento, ve mucho más allá que lo que tiene de frente. Ve lo profundo, ve el corazón de la situación. Ve mucho más allá de las cosas, de las personas, de las situaciones, porque está de alguna manera captando el obrar de Dios en la situación. Así es que una persona que tiene el Espíritu de Dios, una persona que cultiva ese Espíritu de Dios, que de alguna manera tiene discernimiento y eso va anudado al buen juicio, vive una vida constante y consistente en comunión con Dios. Está a la escucha del obrar diario de Dios en la vida cotidiana. ¿Cuántos piensan que Dios obra en nuestra vida cotidiana? En nuestro devenir cotidiano. ¿Usted piensa que Dios se queda aquí metido? No, Dios nos acompaña. Él está aquí. Pero fuera de estos muros Él se mueve. Y se mueve en tu trabajo. Y se mueve en tu familia. Y se mueve en tu alcoba. Y se mueve allá en las entretelas tuyas interiores del alma. Bendito es el Señor por siempre. Y usted está a la escucha, atento a ese obrar diario de Dios en nuestra vida. Pero eso requiere disciplina. El buen juicio que va anudado al discernimiento requiere ponderación, que usted pondere las cosas. No podemos actuar por impulso, hermanos y hermanas. Si hablamos de que el Espíritu de Dios es un espíritu de poder, de amor y de buen juicio, ese buen juicio tiene que ir de alguna manera maridado con el discernimiento del Espíritu de Dios. Requiere silencio. En este mundo de tantos ruidos, de tanta distracción, de tanta loquera, tenemos que aprender a guardar silencio para poder escuchar con más claridad la voz del Espíritu de Dios en nuestros corazones.
Necesitamos meditar las cosas. Usted no puede salir como un loco o una loca por ahí y lo primero que se le ocurra tirarlo para adelante. Necesitamos orar, necesitamos ponderar, necesitamos guardar silencio, necesitamos oración. Y esa fue una de las peticiones del viernes en la madrugada aquí en este altar. Señor, aviva la llama del fuego, del don de tu espíritu en nuestros corazones. Y danos ese discernimiento. ¿Usted sabe por qué? Porque por ahí, de alguna manera, hay mucha gente que ejercen poder sin amor. ¿Los conocen? Poder sin amor. Y la pregunta es, ¿cómo se comporta ese poder sin amor? Pues, no sé, tiranía, abuso. Y usted puede añadir lo que usted en este momento entienda. ¿Y cómo se comporta entonces el amor sin poder? A mí me parece que el amor, la buena intención, el cariño, el amor, sin poder, sin ese poder que Dios da, se queda corto a la hora de echar a caminar la decisión de la voluntad para poder hacer precisamente la voluntad de Dios. ¿Y cómo se comporta el poder y el amor sin el buen juicio? También lo vemos a diario. Necedad, soberbia, altivez y obviamente la falta de discernimiento para actuar conforme a lo que Dios quiere y espera de nosotros. No podemos actuar impulsivamente, visceralmente. Tenemos que tener buen juicio, dominio propio, discernimiento. Así es que en el marco escritural y espiritual del 2 de Timoteo 1:7, el Espíritu de Dios concede las 3 características. Es un todo. Y yo quisiera que en esta mañana tú puedas decirle al Señor, como le he dicho yo estudiando esta escritura, Señor, dame un Pentecostés de tu poder, de tu amor y de buen juicio. Necesitamos que esas características de tu espíritu se manifiesten en nuestras vidas, en nuestras acciones, en todo lo que somos. Y hablando ahí de un espíritu de cobardía y de temor, que el Espíritu de Dios no es de cobardía, no es de temor. La pregunta que se cae de la mata es: ¿qué cosas, qué situaciones, qué personas levantan temores en ti? Y no me digas que nada, porque siempre algo nos ronda. Y si eso está ahí en 2 de Timoteo, usted tiene que hacer la investigación qué estaba pasando con Timoteo. ¿Por qué Pablo insiste? No descuides. ¿Por qué Pablo insiste? De alguna forma te recomiendo. ¿Qué levanta temores en tu corazón y en tu vida? Y quizá a veces cuando tú estás durmiendo en la noche, algo te asalta y te despiertas. Y luego te da trabajo conciliar el sueño. Porque algún temor, algo ronda. Para combatir el temor, el miedo, no puedes olvidar la escritura que el Señor nos ha regalado en esta mañana. El consejo bíblico es que no permitas que el fuego, que la llama del Espíritu de Dios mengüe, se apague, que se mantenga avivada. ¿Cuántos dicen amén? Que se mantenga encendida
para posibilitar que en nosotros permanezcan el poder, ese poder que imparte valor y voluntad para dejarnos transformar y de alguna manera llevar a cabo otras transformaciones a nuestro derredor. Que tú le puedas decir al Señor: Señor, aviva la llama de tu amor en mí. A veces, por decepciones, por frustraciones, por cansancio, ese amor se va enfriando, va menguando. La llamita va como un pábilo que humea. Que le podamos decir: Señor, aviva esa llama de tu amor, que por tiempo se enfría y se transforma en indiferencia. Que yo no sea indiferente ni a ti, ni a tu obra, ni a tu iglesia, ni a los que me rodean. Trae un avivamiento de tu amor. Hermano, porque sin amor nos morimos. Sin amor nos morimos. Y que esa llama encendida y avivada ilumine para que tengamos buen juicio, discernimiento, para tomar las decisiones correctas para este tiempo. Tómese el tiempo que usted necesite para ponderar. No se deje presionar. A veces nos presionan de aquí, nos presionan de allá. A veces de alguna forma vienen ofertas, situaciones y le dicen: esto es para ayer. Tienes que responder porque esto era para ayer. Usted tómese el tiempo. Claro, no espere al siglo XXII. Pero usted sabe lo que yo le estoy diciendo en esta mañana. Para tomar las decisiones correctas para este tiempo que nos ha tocado enfrentar. Oiga, en tiempos recios, y este es un tiempo recio, en tiempos de cambios profundos, que la mayoría de las personas no desean, pero están ahí y llegan y vienen. La gente entra en pánico. Y en ese pánico comete errores de juicio. Y nosotros estamos diciendo en esta mañana que en medio de un país donde todo lo que se recibe por los medios es desesperanza, desaliento, malas noticias, malas nuevas, estamos diciendo: Señor, en medio de toda esta situación, yo sé que tú vas a derramar sobre mí dominio propio y buen juicio. Necesitamos, Dios, de tu espíritu, que es poder, que es amor, que es buen juicio. Derrama de ese espíritu hoy. Derrama de ese espíritu en mí. Derrama de ese espíritu en esta iglesia. Derrama de ese espíritu donde quiera que haya gente congregada invocando tu nombre. Derrama de ese espíritu sobre este pueblo. Derrama de ese espíritu sobre mi vida, sobre mi corazón, sobre la vida de mi hermano y de mi hermana. Que ese poder tuyo, Señor, se derrame en nuestros corazones. Porque es un poder que transforma. Es un poder que opera cambios, que suscita cambios, que nos pone en movimiento, que da fuerza y fortaleza. Que así sea, en el nombre del Señor. Yo quise, hermanos y hermanas, para llegar a la mesa, cambiar el cántico que está ahí puesto. Yo había seleccionado otro que está en cáliz, pero en el día del viernes y ayer decidí cambiarlo, porque el Señor, dentro de los regalos que me permitió tener en Cuba, fue llegar el martes
atrasado a una casa, lo que ellos llaman casas culto, y con muchas privaciones, con muchas limitaciones, con una oferta limitada de tantas cosas. Mire, aquella gente que estaba allí en aquella casa culto comenzó a cantar ese cántico que vamos a cantar ahí en la mesa del Señor. Y había que ver y había que sentir cómo en medio de tanta limitación, de tanta privación, el Espíritu de Dios, aleluya, se movía en aquel lugar de una forma preciosa, maravillosa. Y yo decía, Señor, cuánto nosotros necesitamos de esa visitación, porque damos las cosas por sentado, porque estamos tan cómodos, porque nos hemos acostumbrado, porque, bueno, así es. Y como es así, así tiene que ser. No. No. Que en medio de la situación a veces inesperada, inusitada, que nos sorprende, que no la quisiéramos, podemos decir, como dice ese cántico, y mis hermanas y hermanos cubanos allí cantaban con una unción y una convicción que cautivó mi corazón para el resto de los días que me quedarán sobre esta tierra. Así es que te invito a estar en pie y que la aprendas y te lo lleves como regalo en esta preciosa mañana. Y dice así: si el Espíritu de Dios está en este lugar, si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Sí, Señor. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete, Señor, muévete en mí. Aleluya. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Espíritu sí, de Dios está en este lugar. Tú estás, Señor. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar. Sí, Señor. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, Señor. Muévete, Dios. Muévete en mí. Muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón,
Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Aleluya.